Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Metamorfisios. En este video les voy a explicar acerca del modelo de intervención en fisioterapia o también llamado MIF. ¿Qué es el modelo de intervención en fisioterapia? Es una guía que nos orienta nuestras intervenciones como fisioterapeutas y asimismo elaborar un diagnóstico fisioterapéutico. Este modelo consta de 6 puntos importantes que son la examinación, la evaluación, el diagnóstico, el pronóstico, la intervención y la reevaluación o los resultados. Estos 6 puntos son de vital importancia y los vamos a ver uno por uno para que tú los apliques con tus pacientes como fisioterapeuta. Entonces, ¿qué es la examinación? La examinación es el primer punto de todo el modelo de intervención en fisioterapia que comienza a partir de que el paciente entra a tu consultorio, de que a partir de la primera vez que tú ves a tu paciente. Desde ahí empieza la examinación. ¿Y de qué consta la examinación? Pues bueno, consta de varios puntos, que es la historia clínica, la anamnesis, la observación, la inspección, la percusión, auscultación, dependiendo del caso, las pruebas específicas, los exámenes complementarios. Y bueno, ¿qué es todo esto que estamos hablando de todos los puntos que lleva la examinación? Pues bueno, la historia clínica son aquellos datos que el paciente te dice a ti. Es decir, dónde le duele, cómo explica el paciente su dolor, para qué llegó contigo, cuál es el motivo de consulta, todos los datos que te comenta el paciente y también los datos que tú le quieras sacar. Por ejemplo, los antecedentes patológicos, los no patológicos, hereditarios, etcétera, 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 etcétera. ¿Para qué es importante saber esto? Porque bueno, todo esto te da una idea de cómo viene tu paciente en general, ¿no? Para qué está contigo, saber si eres el profesional correcto o derivarlo con alguien más. Desde la examinación, desde las preguntas que le haces, tú ya vas a saber por dónde va el paciente. Y bueno, la historia clínica se basa en eso. Todo lo que tenga que ver el paciente, si incluso en dónde, cómo es su casa en la que vive, si vive con más personas, si vive solo, de qué trabaja, a qué se dedica. El paciente te va a decir lo que tú quieras saber, ¿sale? Aquí es importante algo y recalcar algo. Luego el paciente te dice todo a detalle su vida y hay cosas que realmente tienes que controlar. Por ejemplo, el paciente a veces se explaya diciendo tantas cosas que su comadre, que no sé qué tanto, y a lo mejor eso ya no a ti te incumbe tanto. Es importante escuchar al paciente, ¿sale? Sin embargo, orientar la entrevista a lo que tú quieres escuchar también. Viene después la observación. La observación comienza al momento que llega el paciente, cómo camina, si viene con marcha antiálgica, si viene con fases de dolor, ¿sale? Si viene a la fuerza o si al contrario viene ya desesperado, ¿sale? Cómo viene con su postura, ¿sale? Cómo se para, incluso cómo se sienta, cómo se quita el suéter, ¿no? Si viene con muletas, si viene con bastón. Toda esta observación es como una observación general de cómo viene el paciente, si viene acompañado, si no, etc. Y eso te da un punto importante, ¿sale? Desde la marcha de cómo viene, cómo entró el paciente consultor. Este paciente viene con marcha antiálgica, se me hace que tiene mucho dolor. Este paciente viene con muletas y no apoya todavía el peso al 100%. Un ejemplo, ¿no? A este paciente le costó mucho quitarse el suéter. Este paciente apenas se sentó y le empezó a doler porque hizo fases de dolor. Eso es la observación y que tenemos que estar bien atentos los fisioterapeutas. Después viene un paso muy importante que es la inspección. ¿Y qué es esto? Si bien la observación es algo general que tú ves desde que entra el paciente, la inspección ya es algo más específico. ¿Sabes qué? Observar la zona de dolor, observar, no sé, alguna cicatriz, la coloración de la piel, el llenado capilar, alguna masa lunar, ¿no? Todo eso nos ayuda. Tenemos que inspeccionar muy bien la zona en la que vamos a trabajar. Sale, dice en la inspección, ya es algo más específico que tú quieras inspeccionar o observar. Después de esto viene lo que es la percusión o la auscultación. Esto va a depender mucho al área de fisioterapia que te dediques. Por ejemplo, si es de trauma ortopedia, si es neurológico, si es cuidados intensivos. Dependiendo del área, tú vas a saber si vas a aplicar la percusión, la auscultación, dependiendo, ¿no? Y a todo esto nos lleva a las pruebas específicas. ¿Sabes qué? Vamos a hacerle tal prueba, tal test para corroborar que alguna deficiencia estructural o funcional. Vamos a evaluar fuerza muscular a través de la escala de Daniels,
rangos de movimiento, vamos a valorar equilibrio, vamos a valorar propiocepción, todas las pruebas que a ti se te ocurran valorar para poder contextualizar la salud del paciente. Si sospechas que el paciente viene con marcha claudicante, ok, y de acuerdo a lo que te dice el paciente, tú vas a saber si valoras ciertos músculos específicos, un ejemplo glúteo medio, y sabes que puede haber cierta debilidad, o es por dolor, etc. Tú vas a valorar músculos, articulaciones, pulmones, corazón, lo que sea. Depende del área de fisioterapia a la que te dediques, tú vas a saber qué escalas son aptas para el paciente. Y después vienen los exámenes complementarios. Aquí viene todos los exámenes que tú quieras hacer para corroborar lo que tú estás pensando, las estructuras que nos están afectando la función del movimiento humano. Ya se está usando mucho el ultrasonido en áreas de trauma y ortopedia, en fisioterapia, que ojo ahí, el ultrasonido es una herramienta que nosotros como fisioterapeutas no lo utilizamos o para identificar diagnósticos médicos, no. Incluso ni siquiera, o sea, no lo utilizamos en cuidados intensivos para eso tampoco, sino el uso del ultrasonido en la fisioterapia lo usamos con otra perspectiva diferente y funcional. Suele haber algunas críticas, ¿no? De, pues como el fisioterapeuta puede usar un ultrasonido si no es su chamba, no es radiólogo, un ejemplo, ¿no? O no es médico. Pues ¿sabes qué? El fisioterapeuta no va a hacer diagnósticos médicos, diagnósticos por imagen, no, sino va a usar el fisioterapeuta para guiar las intervenciones e incluso guiar su diagnóstico fisioterapéutico. Detectar ciertas deficiencias que nos están alterando el movimiento humano. Entonces aquí entran los exámenes complementarios, también las radiografías, todo lo que tú quieras ocupar que te pueda ayudar a derivar al paciente a otro profesional o confirmar lo que tú estás pensando que esté afectando al movimiento. Y ahí saber si lo que tú puedes hacer le va a ayudar al paciente o no sabes qué, mejor te derivo con otro profesional. Entonces, la examinación es el punto de vital importancia en donde tienes la oportunidad de sacar toda la información que tú quieras para poder pasar al siguiente punto, que es la evaluación. ¿Y qué es la evaluación? Pues bueno, la evaluación es el punto en donde tú ya recogiste un mar de información, ya tienes todo aquí, pero ahora sí, bueno, vamos a analizarlo, vamos a ponerle este razonamiento clínico. Y bueno, ok, en la escala de Daniels me salió que tenía, no sé, en el glúteo medio me salió que tenía un 3 de 5, pero ¿eso qué quiere decir? ¿No? Entonces, la evaluación consta de ese proceso de razonamiento clínico para acomodar todas tus ideas y detectar problemas reales o potenciales fisioterapéuticos o detectar problemas que puedan derivarse a otro profesional de la salud. En pocas palabras, la evaluación es ese proceso mental de todo lo que recogiste en la examinación. Aquí es donde pones a prueba todos tus conocimientos que has adquirido en la universidad, en diplomados, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí es el momento para juntarlos y ahora sí, pasar al siguiente punto, el diagnóstico en fisioterapia. El diagnóstico en fisioterapia es el resultado de una buena examinación y de un proceso clínico y de razonamiento importante que nos llevó a detectar un problema en específico, en este caso, hablando de disfunción del movimiento, en términos de disfunción del movimiento y la funcionalidad. Por ejemplo, el paciente presenta una deficiencia funcional en la fuerza muscular de miembros pélvicos, y si quieres ponerte más específicos, de los músculos tal y tal y tal y tal, que lo llevan a una limitación en la marcha y que le restringe la participación social en su trabajo, o le restringe llevar a cabo su trabajo de ama de casa, o restringe en cierta participación social. Entonces, por ejemplo, ya hablamos de una deficiencia funcional de la fuerza muscular, quiere decir que nuestro paciente tiene debilidad, ¿no? Sin embargo, lo estamos expresando en términos de disfunción del movimiento. Y algo importante que nos ayuda a categorizar nuestro diagnóstico es la llamada CIF, la clasificación del funcionamiento, discapacidad y la salud.
Y ahí nos vamos a poner específicos. Tiene una deficiencia funcional de la fuerza muscular de tales músculos, moderada o severa, ¿no? Dependiendo las escalas en las cuales tú puedas cuantificar y hacer objetivo tu medición. ¿Y por qué es importante todo esto que les comento? Porque un buen diagnóstico nos va a ayudar a realizar un buen pronóstico. La nomenclatura SMART quiere decir específicos, medibles, alcanzables, realistas y en un tiempo en específico. Les voy a poner un ejemplo en un pronóstico funcional. Que mi paciente camine 5 metros sin dolor y sé que lo va a lograr en 5 sesiones, ¿no? Pongámosle 10 metros, un ejemplo. Pero lo que voy con todo esto es que, por ejemplo, a veces el objetivo es, no, pues, aumentar fuerza muscular y quitar el dolor. Realmente eso es muy subjetivo y realmente no estás llevando un pronóstico adecuado al 100%. Por eso te pide que sea específico, medible, que tú puedas medir los resultados de lo que estás haciendo, ¿sale? Que sea alcanzable y realista, es decir, que realmente tú puedas llegar a ese objetivo, sepas lo que estás haciendo. Esto es muy importante porque el paciente te va a preguntar, oye, voy a volver a caminar, oye, voy a volver a hacer mi vida de antes, y tú en base a tu diagnóstico, a todo el proceso clínico que hiciste, le vas a poder decir qué tanta probabilidad hay de que sí o no. Entonces para ello es el pronóstico y la nomenclatura SMART y el tiempo. ¿Sabes qué? Se cree de acuerdo a lo que te evalué, que en tanto tiempo tú ya vas a estar haciendo, que vamos a estar trabajando, ¿sale? Es importante llevar a cabo la nomenclatura SMART al momento de hacer nuestros pronósticos funcionales. ¿Y cómo es que vamos a llevar a cabo todo esto? A través de la intervención. La intervención es todo el plan de tratamiento que queramos hacer con el paciente para alcanzar nuestros pronósticos. Ya sea, por ejemplo, aumentar fuerza muscular, aumentar equilibrio, no sé, trabajar la propiocepción, reeducación de la marcha, agentes físicos que tú quieras ocupar, electroterapia, calor, frío, etcétera, de acuerdo a la evidencia científica que haya, de acuerdo a tus conocimientos, etcétera. Y algo importante aquí, la intervención no solamente va a ser para recuperar la movilidad del paciente. Recuerda que también entramos en la prevención y entonces el diagnóstico entra también en detectar problemas potenciales que puedan poner en riesgo el movimiento. Entonces a lo mejor tu intervención va a ser preventiva, ¿no? Entonces el diagnóstico en fisioterapia no solamente es cuando llega el paciente ya con un problema, sino también puedes implementarlo para prevenir problemas potenciales que pongan en riesgo el movimiento humano y la funcionalidad. Y de ahí en fuera viene, pues bueno, los resultados, la reevaluación. Ya terminó las sesiones que yo pronostiqué para este paciente. Vamos a ver si sí las cumplimos. Vamos a reevaluar, vamos a checar los resultados. Ok, este paciente aumentó fuerza, pero algo importante, este paciente logró caminar 10 metros, ¿vale? Sin dolor en las 5 sesiones que nosotros hicimos. Fue realista, ¿sale? Y sobre todo, por ejemplo, algo importante que tenemos que cuestionarnos a la hora de hacer el pronóstico, que se me pasó a decirles, es que el pronóstico tiene que ser funcional en el sentido de que le tiene que ayudar algo al paciente. Y recordar sobre todo que todo esto es un proceso dinámico, enfocado en la funcionalidad y el movimiento del ser humano. Espero te haya gustado este tema de la MIF en fisioterapia y no te olvides seguirnos en YouTube como Metamorfisios e Instagram en metamorfisios.fisioterapia. Nos vemos hasta la siguiente. Gracias.